Buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Amén. ¿Cómo se sienten bien? Bendecidos. Bienvenidos a Misterios de Profecía Bíblica. Tenemos hoy en la noche un tema muy interesante y al mismo tiempo un poco misterioso para muchas personas. Esta noche vamos a explorar las momias, no las momias de Guanajuato, las momias de Egipto. También hablaremos de a dónde van los que fallecen o mueren. ¿Qué sucede con ellos? Yo recuerdo que cuando era monaguillo, sí, yo fui monaguillo, ya les había dicho, ¿no? No les había dicho. Yo era monaguillo en la iglesia católica cuando tenía unos 8, 9 años, por ahí así. Yo recuerdo que el sacristán me asustaba constantemente diciéndome, ¿saben quién es el sacristán, no? Aquellos que son católicos, ¿saben quién es el sacristán? Es el que dirige todas las cosas que van en asuntos de la misa, la rectoría, etcétera, etcétera. Me decía el sacristán, mira, tienes que hacer las cosas bien que tienes que hacer. Estas son las cosas de Dios, decía. Y si no haces las cosas bien, te va a llevar el diablo al infierno. Qué susto me daba el sacristán a mí. Pero bueno, yo todo el tiempo hice lo que pude. Imagínense ustedes el susto que me daba. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de lo que él decía? Mejor dicho, ¿qué nos dicen las Escrituras al respecto del morir? Pasaremos al tema en unos minutos, pero antes permítanme presentarles o mostrar un pequeño corto del tema de mañana. Mañana, la historia más trágica en el mundo. Esta es la historia de un esclavo que por su gran valentía llegó a ser tener una posición elevada, en el gobierno de Roma. Únicamente solo para caer en el hecho más bajo de la historia. Como soldado fue el mejor. Sus triunfos todos se los acreditaba al César. Mas cuando llegó a ver a Cristo cara a cara, su vida cambió en extremo. Nunca recuperó la paz, terminando la historia como la más trágica del mundo. Ese es el tema de mañana. No falte. Está muy interesante. Hoy en la noche vamos a estudiar las momias de Egipto y qué sucede al morir. Pero antes de eso tengamos una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo por habernos traído aquí a este recinto, Señor, para escuchar tu palabra y leer las Escrituras acerca del tema de hoy, Señor. Permítenos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la sabiduría que necesitamos tener y que nos ayude el tema de hoy a hacer decisiones para el futuro, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Comenzando con las momias y después seguiremos con el tema de qué sucede al morir o hacia dónde vamos cuando moremos. Mi madre me decía muchas veces que me portara bien, si no me iba a ir al infierno, decía ella. Entre ella y el sacristán me traían, ¿para qué le cuento? Bueno, en relación a las momias, los egipcios creían que al morir la persona inmediatamente era trasladada a cruzar el río para comenzar a vivir nuevamente su vida. Pero, ¿qué dice la Biblia en respecto a esas dos creencias? Esta noche, amigos y hermanos, vamos a conocer la verdad y la verdad nos libertará, ¿verdad? Cuando la tumba del joven rey Tutankamón fue descubierta en 1922, muchos misterios de las costumbres y culturas de Egipto fueron conocidas. Y al abrir la cámara donde estaba depositado su cuerpo, su féretro, quedaron bien sorprendidos al descubrir lo siguiente. En la tumba se encontraron más de 5,000 piezas de invalorable precio, todo de oro, la mayor parte.
un tesoro, podríamos decir. El propósito de estos artefactos era y sigue siendo un misterio para muchas personas. El rey Tut, mejor conocido, el rey Tut, murió en el año 1350 a.C. a la edad de 19 años de edad. Cuando fue enterrado lo pusieron en una serie de 7 sarcófagos, uno dentro del otro, y así sucesivamente hasta completar los 7. Los egipcios creían que cuando una persona moría, eran dirigidos hacia el oeste en un barco cruzando el río. En el otro lado del río se encontrarían con Osiris, que era la diosa de la muerte. Eso fue confirmado cuando descubrieron una lancha en la tumba. Esta que está aquí, y parece que aquí hay otra más. Eso fue cuando se dieron cuenta, cuando descubrieron esta lancha en la tumba. Ellos creían que las posesiones que tenían en vida las necesitarían en muerte también. Entonces, al morir, los enterraban con todas sus posesiones y equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se podía poner dentro de la tumba, lo ponían si le pertenecían al rey. Al descubrir las tumbas, los arqueólogos se dieron cuenta que eran hechas de mármol, completamente mármol. El propósito de los egipcios era el de preservar el cuerpo por largos años para poder enfrentar el nuevo camino que después ellos iban a tener, según sus creencias. Después de momificar tantos muertos, con el tiempo llegaron a ser conocidos como los expertos en la momificación. Hoy día usted puede ver las momias egipcias en los museos más importantes del mundo. En sí, la momificación dio lugar a esta pregunta: ¿por qué los egipcios querían preservar el cuerpo? Bueno, la respuesta más básica era esta. Ellos creían que la persona al morir continuaría viviendo. Y amigos, esta manera de pensar se ha infiltrado hasta nuestras edades y épocas. Algunas comunidades cristianas creen que la persona al morir simplemente pasa de un mundo de espíritus a otro, o son trasladados al cielo inmediatamente. Y la pregunta para nosotros esta noche es: ¿qué sucede con la persona al morir? ¿Hay vida después de morir? En otros países la gente cree que al morir simplemente la persona es reencarnada en otra forma u otro cuerpo. En India, por ejemplo, creen que cuando usted muere puede regresar como una vaca o un toro, o tal vez como otra persona. No están seguros todavía. Pero ¿dónde podríamos buscar una respuesta sólida a esa pregunta? Muchos libros han sido escritos sobre el tema de la muerte o la reencarnación. Pero si queremos la verdad, amigos, el único libro que debemos de leer al respecto debe ser la Santa Biblia. Comenzando con un pasaje que se encuentra en el libro de Job, que básicamente hace la misma pregunta. Job capítulo 14, versículo 14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Es nuestra vida valiosa en este mundo para volver a vivirla? En general tenemos diferentes opiniones. Aún así, muchos no estarían de acuerdo y otros tantos piensan que es un misterio. Un misterio que los egipcios trataron de entender. El misterio de las edades. ¿Qué sucede al morir? Después de todo, ¿quién comprende el morir? Morir es un misterio solo si usted no lee las Escrituras. Los egipcios no eran gente de las Escrituras, eran paganos en sí, adoraban el sol, etcétera, y otros dioses más. De tal manera que la pregunta cambió básicamente: ¿a dónde estarán los muertos todavía? ¿O seguirán viviendo después? ¿O continúan viviendo después en otro lugar de espíritus, como muchos lo creen? Estarán muertos ellos.
¿La naturaleza del hombre es mortal o inmortal? ¿Qué piensa usted? Mortal significa sujeto a morir, y naturalmente inmortal significa no sujeto a morir. Si la persona no muere al morir, entonces eso significa que es inmortal, pero eso ya no sería bíblico. La palabra de Dios es muy clara al decir que solo hay uno que es inmortal. El apóstol Pablo directamente dice, 1 Timoteo 6, 15, 16, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene, ¿qué cosa? Inmortalidad. Lo que dice Pablo es que Jesús es el único que tiene inmortalidad, nadie más la tiene. En sí, Pablo está diciendo lo mismo a los romanos, que sus cuerpos son sujetos a morir. En el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La creencia popular del morir es que nuestros cuerpos tienen un alma, y esta alma sigue viviendo después de que el cuerpo muere. He escuchado muchos sacerdotes y algunos pastores decir que algunas almas se van al cielo, otras se van al infierno, y otras entre el cielo y el infierno. Pero esta enseñanza, amigos, no está en la Biblia, en absoluto. Aunque usted estudie o lo busque en las Escrituras, no las va a encontrar. En la Biblia, la palabra alma describe el cuerpo, no un espíritu. En Ezequiel, leemos capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel está tratando de decir del cuerpo que es un cuerpo, no un espíritu, indicando que hay posibilidades de que el alma peque. Esto describe un cuerpo físico, ¿sí? Porque el pecar es una acción. Comienza primeramente como un pensar, y si actuamos en el pensar, se convierte en acción. La acción hace del pensar un hecho, y el hecho en sí es el pecado, claramente. Y si el alma peca, debería de morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Está claro entonces que es el cuerpo el que peca y no el espíritu, el cuerpo humano. Continuando, el alma o el cuerpo es mortal, porque el alma es en actualidad un cuerpo. Si usted tiene la oportunidad de investigar la palabra alma en las Escrituras, se va a dar cuenta que la palabra alma es usada 1600 veces, pero ni una vez se usa el término alma inmortal, ni una sola vez. Cada vez que se usa la palabra alma, se refiere a el cuerpo o a una persona o personas, no a un espíritu, como muchos creen. El cuerpo no tiene espíritu, porque Dios no puso un espíritu en el cuerpo cuando lo creó. Las Escrituras dicen que cuando yo muera, estaré dormido hasta que Cristo me llame a la resurrección. ¿Qué enseña la Biblia acerca del estado del hombre al morir? En las Escrituras, el morir es igual que el dormir. Después de todo, la Biblia es nuestra única autoridad en las cosas, y tenemos que hacer esa pregunta. Sabemos que los egipcios momificaban el cuerpo para seguir viviendo, inclusive después de muerto, decían ellos. Mas la Biblia declara claramente, el morir equivale a dormir. 53 veces en la Biblia está escrito. Adicionalmente, tenemos unos versos como ejemplos. El predicador exclamó en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. En otras palabras, ya no existen.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículos 5 y 6 dice claramente que los muertos no saben nada, no sienten nada y hacen absolutamente nada después de morir. El verso 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. El verso 10 indica que la tumba es hacia donde nos dirigimos al morir. Si fuera de otra manera, ahí lo dijera. Y ahí permaneceremos esperando hasta que llegue el día del Señor. Eso todo está muy claro. Si ustedes no lo comprenden, entonces ya sería diferente. Continuando, la pregunta continúa: ¿qué sucede al morir? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, solo dormiremos hasta la resurrección. Después de todo, el propósito de ser creados era de vivir para siempre, como Dios nos creó en primer lugar. En Génesis 2:7 leemos: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La Biblia dice claramente que Dios usó solamente dos elementos para la creación de Adán. Uno, el primero, siendo el polvo de la tierra. El soplo de vida fue el segundo, y el soplo de vida fue lo que le dio vida al hombre, y dice la Escritura que le dio vida y lo hizo un alma viviente. No dice que le dio un espíritu, lo hizo un alma viviente. Eso fue lo que hizo. Nuevamente, Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre un alma viviente. La Biblia dice que el hombre fue un alma viviente porque en primer lugar usó el polvo para unirlo, y después usó el soplo de la nariz de él mismo y se la dio a Adán. Ese fue el segundo elemento. El hombre fue un alma viviente. No fue que le dieron un alma. Él no recibió un alma o un espíritu. Continuando, fue un alma viviente, naturalmente. El hombre viene del polvo de la tierra y cuando muere volverá a la tierra. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué cosa? Volverás. Uno de los ingredientes fue el polvo de la tierra. Por lo tanto, al morir el cuerpo se regresa a la tierra. Eso es lo que hace. ¿Qué sucede al morir? El cuerpo se vuelve a la tierra y duerme hasta que la voz del arcángel lo llame a resurrección. Continuando, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Pastor, ¿qué es el espíritu? Mencionó espíritu. Ahora tenemos esta pregunta: ¿qué es el espíritu? Bueno, ¿qué fue lo que Dios dio al principio que causó que el hombre fuera un alma viviente? El soplo de Dios fue lo que dio vida a Adán. El hombre fue un alma viviente porque Dios sopló en su nariz, ¿qué cosa? El soplo de vida. Note que las Escrituras dicen que el hombre fue un alma viviente, no que tuvo un espíritu viviente. Muchas personas dicen: bueno, su espíritu es el que se va y anda por ahí en un mundo de espíritus. Muchas personas piensan eso. No hay tal cosa, amigos. No hay espíritus vivientes de las personas que mueren. Espíritu es una palabra hebrea, se pronuncia ruach, y es usada 377 veces en la Biblia, y se traduce 117 veces como aire o viento, 33 veces como un respiro y 227 veces como espíritu. La palabra espíritu se pronuncia ruach, naturalmente. Cuando el predicador exclamó: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el ruach, vuelve a Dios quien lo dio, o sea, el soplo de vida, el aire que salió de Dios fue lo que le dio vida a Adán.
no está consciente. No hay un espíritu que esté consciente o en estado activo. El Espíritu de Dios únicamente al entrar a Adán lo hizo que viviera. Salmo 146 dice, versículo 4, sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. El espíritu, si es que hay uno, no podría vivir aparte del cuerpo. Los dos elementos tendrían que estar juntos para que el cuerpo tenga vida. El elemento primero fue el polvo y el elemento segundo fue el respiro de Dios. El polvo de la tierra y el soplo de vida juntos hicieron un alma viviente. El espíritu es el Ruach, el espíritu de Dios. ¿Dónde estamos muertos? ¿Hacia dónde se van al morir? Leámoslo del libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, donde dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Versículo 28 dice que todos están ¿en dónde? ¿En dónde están todos? En los sepulcros. Gracias. Versículo 29 dice que habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación, pero que todos están en la tumba esperando la resurrección. Me gustaría decir que mi madre está en el cielo. Ella era muy buena. Ella no hacía nada malo. Falleció hace más de 10 años y me gustaría creer que está en el cielo, pero yo creo la Biblia más que nada. Y la Biblia no dice que ella está en el cielo. ¿Ella está en dónde? En el sepulcro. Y después oirá la voz de Cristo que la va a levantar. Eso es lo que estamos esperando todos los que creemos en Cristo Jesús. Aparentemente todos los que están muertos están en las tumbas, durmiendo el sueño de muerte. Y digo durmiendo porque la Biblia lo llama así. Y cuando uno duerme, naturalmente al siguiente día, ¿qué pasa? Se despierta. No hay espacio de tiempo cuando usted está dormido. No hay un pensar consciente. Nada. Solo dormir. Usted se va a dormir al siguiente día, dice, ah, caray, ya son las 8. Ni sentí nada. Eso es exactamente lo que es el morir. Usted descansa, cierra sus ojos y duerme el sueño de la muerte, hasta que la voz del arcángel los despierte. En las Escrituras tenemos un ejemplo de esto. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículos del 11 al 14, Jesús, con el propósito de enseñar a sus discípulos acerca del dormir y la resurrección, usó la muerte de Lázaro para aclarar las cosas. Esta es la historia. Estaba Cristo predicando en Jerusalén. Y alguien le da una notita y dice, tu amigo Lázaro está muerto. Cristo inmediatamente pone esa notita en la bolsa y dice la Escritura que continuó predicando por 2 días adicionales. Cristo, después de que le dijeron que su amigo estaba por morir, continuó predicando 2 días consecutivos más. Y después dice, estas cosas dijo él. Y después de esto les digo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿a qué? A despertarle del sueño. Continuando, pero los discípulos no entendían el significado. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sano está. Hermanos, hay una razón por la cual Cristo usa parábolas. Eran lecciones con el propósito de aprender. Continuando el versículo 13, Jesús actualmente estaba hablando de la muerte y llamándola un sueño y aclarando las cosas. Finalmente la Biblia dice, pero esto decía Jesús de su ¿qué? De su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Continuando hasta el versículo 14, Jesús con sus propias palabras dijo, y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
a esto. Los discípulos habían olvidado la promesa que Cristo les había dado anteriormente en el capítulo 5 del libro de San Juan, donde dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitarán. Esta es una de las dos resurrecciones que sucede justo al regresar Cristo Jesús aquí a la tierra por nosotros. Nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador, seremos despertados nuevamente. Amén. Tenemos su promesa. Regresemos con Lázaro. Este versículo demuestra que nadie se va al cielo. Versículo 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, huele mal, porque es de 4 días. Cosa que muchos pastores predican, porque Lázaro tenía 4 días de muerto y aún estaba ahí en la tumba. Yo he escuchado pastores que dicen: oh, no te preocupes, tu esposa está en el cielo, está sonriéndote, te está viendo desde allá. Lázaro, 4 días en la tumba y aún estaba ahí. Y eso es lo que dice Jesús. Las palabras de Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Eso indica que Lázaro estaba ahí en la tumba. De otra manera Jesús hubiera dicho: Lázaro, baja del cielo. Pero no dijo: Lázaro, baja del cielo. Lázaro, sal, ¿qué cosa? Sal fuera. Sin lugar a dudas, Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? Sabemos de algunos que se fueron al cielo, no lo niego, mas no Lázaro. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Aquí estás. Después de 4 días, y Lázaro salió con las vendas. Cristo después pide que alguien le quite las vendas y se va Lázaro con su familia. Lázaro no tuvo una experiencia más allá de la muerte. Muchas personas dicen: bueno, yo estaba muerto, pero de repente vi una luz y aquí estoy vivo. No, amigos, no es así. No hay tal cosa. Enoc fue uno de los profetas que caminó, uno de los hijos de Dios que caminó con Dios y que Dios lo llevó al cielo. Génesis 5:24 dice que se desapareció porque se lo llevó Dios al cielo. Y Hebreos 11:5 dice que la fe de Enoc, la fe de él que él tenía, le dio la oportunidad de no ver muerte. Fíjese usted, qué fe tan grande tenía él. Otro estandarte del evangelio que no vio muerte fue a que no sabe quién, Elías, naturalmente. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, leemos que una carreta de fuego junto con un torbellino se lo llevó a Elías al cielo sin ver muerte. Otro personaje que sabemos que está en el cielo, ¿quién fue? Moisés, ¿verdad? Interesante. En Romanos capítulo 5 versículo 14 leemos que Moisés murió con seguridad. Él falleció, él está muerto. Ahí está escrito. Y en Judas capítulo 1 versículo 9 leemos que Cristo contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, asumiendo que se lo llevó al cielo. Además, no nos olvidemos de los 24 que fueron resucitados cuando Cristo falleció en la cruz. Eso lo puede leer en Mateo capítulo 27. Moisés escogió la palabra de Dios en lugar de las tradiciones de Egipto. Ahora permítanme preguntar esto: ¿tienen los muertos conocimiento? ¿Cuánto conocimiento tienen, si acaso tienen conocimiento? Las Escrituras contestan esta pregunta diciendo, anótelo si está tomando notas: los muertos nada saben, Eclesiastés 9:10. Los muertos no alaban a Dios, Salmo 115, versículo 17, Isaías 38, 18 y 19. Los muertos no recuerdan, Salmo 6:5, y sus pensamientos perecen también, Salmo 146, versículo 4. Como podemos ver, amigos,
las Escrituras tienen mucha información relacionada con el morir. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Al presentar este tema anteriormente, alguien todo el tiempo me pregunta: pastor, ¿y el ladrón en la cruz? ¿Qué no se fue al cielo? ¿Qué acaso no pidió ir al cielo con Jesús? Sí, efectivamente. El ladrón le pidió a Cristo ir al cielo. Pero ¿fue así como sucedió? Para estar seguros, veamos el libro de San Lucas, capítulo 23 y versículo 42. Parece que es el versículo 43, no estoy seguro. Si alguien trae una Biblia lo puede buscar. Lucas 23, 42. Bueno, vamos a usar el 42. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, pastor. Ahí está. Sí se van al cielo. ¿Es cierto? Esa es la manera en que fue traducido. Primero del hebreo al griego, y del griego al latín, y posiblemente del latín al inglés, y después del latín al español. Amigos, en los 13 años que tengo predicando este mensaje, he visto que muchos predicadores usan este versículo y hacen una doctrina de un solo versículo. Toman un solo verso como este y hacen una doctrina tremenda. Tenemos que leer todo el contexto de la historia para poder llegar a la verdad. Al hacerlo, sabremos la verdad. Continuemos. La Biblia dice que Jesús no ascendió al cielo cuando murió. Cuando Jesús murió, lo tomaron de la cruz y lo llevaron a enterrar. Y temprano, en la mañana del primer día de la semana, Jesús fue resucitado. Veamos la siguiente página. La orden de los eventos. El viernes era el día de la preparación. Bajaron el cuerpo de la cruz porque se acercaba el sábado. Y las mujeres se retiraron a descansar por el sábado, manteniendo así lo sagrado del sábado. El sábado todos reposaron, manteniendo lo sagrado todavía. E inclusive Cristo estaba descansando en la tumba. En la tumba. Después, temprano en la mañana, el primer día de la semana, que era el domingo, primer día de la semana, el día de la resurrección, llegaron las mujeres a preparar su cuerpo, pero él ya había resucitado. Apareciéndosele a María, le dijo, Juan 20:17, le dice Jesús: no me toques, porque aún no he, ¿qué cosa? Subido a mi Padre. 2 días después de muerto, Cristo dice: no he subido al Padre, aquí he estado todavía. 2 días después de muerto. Esto indica que Jesús no ascendió al cielo después de su muerte. Continuando, él dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hablando en tiempo futuro, le dijo a María: ascenderé a mi Padre. Amigos, esta declaración está muy clara, diciendo que Cristo no había ascendido al cielo después de morir. En los pergaminos originales no existía la gramática o reglas de puntuación. Esto fue agregado cientos de años después por los traductores. Los traductores pertenecían a los tiempos medievales. Lo que sigue a continuación, amigos, nunca se había explicado. Esta es la primera vez que lo voy a explicar. Permíteme tratar de hacerlo esta noche. Es un poco complicado, pero estudiémoslo. Entonces dice aquí: este es como la escritura se escribió en el tiempo de Jesús, corrido, porque no había puntuación, ni comas, ni puntos, etc. Con el escrito original aquí abajo. Esto es el hebreo, la forma original que se escribió en el libro, en los pergaminos. Pero ahora leemos esto después de la traducción. Permítanme leer seguido como está en hebreo.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es como está escrito originalmente en hebreo. No hay puntos, no hay comas, no hay acentos, etcétera, etcétera. No había puntuación, no había gramática. Esto es lo que leemos ahora. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los traductores pusieron la coma en este lugar, pero basándonos en los eventos actuales, este es el lugar equivocado. ¿No lo cree usted así? Naturalmente. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que los eventos exigen, que la coma sea puesta en esta sentencia, que parece ser el lugar adecuado, basándonos en la sucesión de los eventos. ¿Me explico? Ahora, permítanme mostrarle palabra por palabra en el idioma griego, cuando fue traducido en griego. Palabra por palabra, Lucas 23:43. Y dijo el Señor Jesús, recuérdame cuando el reino tuyo venga. Y dijo a él Jesús, de cierto, hoy te digo, en el paraíso tú estarás conmigo. Traducción al español del griego, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. En toda honestidad, el ladrón no murió en la tarde del viernes. Cristo no ascendió al cielo después de muerto. Si usted recuerda el relato, la Biblia dice que el centurión romano pidió que se les quebraran las piernas a los dos ladrones en la tarde del viernes. Era la costumbre de ellos. Ellos pensaban que si los bajaban de la cruz, ellos se iban a escapar. ¿Y qué hacían? Les quebraban las piernas para que no sucediera tal cosa. Pero eso es todo lo que dicen las Escrituras, no dice nada más. Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Amigos, en muchas ocasiones somos guiados a creer algo diferente que los demás. Yo pienso que debemos escudriñar las Escrituras, porque así conoceremos la verdad. No tomemos un versículo nada más, como muchos pastores, como muchos predicadores dicen, y formar una doctrina completa con solamente un versículo. Pues vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, dice, porque los vivos saben que morirán, mas los muertos, ¿qué cosa? No saben nada, ¿verdad? Continuando, las momias de Egipto nos dicen que en la muerte no hay esperanza. La Biblia nos asegura que los muertos no saben nada y que nuestra esperanza está después de la muerte, conocido como la resurrección. Amén, por eso. Amén. ¿Qué debemos de creer? ¿La palabra de Dios o las tradiciones del Egipto? Esta noche, gracias, esta noche hemos aprendido por las Escrituras todo lo que se puede decir. Ha sido partícipe de muchos funerales en los últimos años y he escuchado pastores predicar. No se preocupe, su ser querido está en el cielo, desde allá lo está mirando y sonriendo. Amigos, yo no creo que una persona en el cielo esté sonriendo cuando uno está aquí sufriendo vituperios. No puedo creer eso. Mirándonos del cielo, viendo nuestro sufrimiento, imposible. Dios no es así. Tal vez a usted le dijeron lo mismo, no sé. Si es así, lo siento mucho. Eso no es bíblico. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice que los que murieron conociendo a Cristo y lo aceptaron como su Salvador personal, resucitarán primero. ¿Por qué la Biblia dice eso si muchos piensan que los muertos ya se fueron al cielo? Imposible.
¿Quién está equivocado? ¿La Biblia está equivocada? ¿O los predicadores que dicen que algo no es bíblico? Versículo 17 continúa diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este, amigo, es el propósito de la resurrección: ver a Cristo cara a cara en el cielo, en el aire. Y Pablo optimísticamente se contaba entre ellos también. La Biblia enseña que la muerte es un descanso. Es como si usted se durmiera la noche anterior y Cristo viene a despertarle al siguiente día. No hay concepto del tiempo. Usted descansa y es todo. Amigos y hermanos, que Dios nos ayude para comprender esta presentación. No se olvide la presentación de mañana. Mañana vamos a hablar acerca de ¿qué? La historia más trágica del mundo. Ahora permítanme terminar con una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, hemos presentado este mensaje que tú nos has dado en la Escritura. Ahora, Señor, pedimos que el Espíritu Santo guíe nuestras mentes, que podamos asimilar lo escrito que hemos leído y lo que hemos escuchado, Señor, y poniendo las cosas en su lugar en nuestra mente, podemos comprender la verdad. Gracias te damos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto concluye nuestra presentación. Que pasen buenas noches.